Ya está, bien fácil. Bueno, aunque le parezca mentira, no voy a decir todo en la vida, pero casi todo se puede explicar con esta ecuación sencillita que habíamos visto en la primera clase. ¿Se acuerdan? Miren la ecuación que dice 1. ¿Se la acuerdan? Sí, pero lo habíamos visto con un menos, puede ser antes en el generador. Exacto, bueno, chao, me tiraste la adivinanza abajo. Exacto. Es la misma ecuación, pero la clase pasada tenía un menos y ahora tiene un más. ¿Y por qué será eso? Porque el menos es cuando es un generador. Exacto. Porque ahora la energía está entrando al motor. ¿Se dan cuenta? Y eso lo habíamos hecho también en la clase pasada. O sea, es la misma. ¿Qué cambia? El signo. ¿Y por qué cambia el signo? Y señor, porque en un caso la máquina está entregando energía al sistema, entonces la corriente, digamos, en criollo, es como que va para afuera, de hecho es así. Y cuando está funcionando como motor, la corriente ingresa a la máquina. ¿Por qué? Porque está tomando energía del exterior para transformarla en energía mecánica. ¿Está? Sencillo. Y las unidades son las mismas. Acá es una constante. Fíjese el flujo que se puede medir en Tesla o en Gauss, depende de la constante. N se mide en RPM en ingeniería, V en voltio, y en qué se medirá. ¿En qué medimos? Sí. Profe, hay una compañía que está en sala de espera. Apa, ¿y por qué no ha entrado? Porque trabaja, profe. Espere. ¿Y a quién invito? Porque no tengo nadie acá. Tengo la sala de espera habilitada. A ver, espera. Seguridad. Waiting room. ¿Ahora entró la chica? Se confundió de sala, profe. Ahí seguramente le va a aparecer. Claro, por eso no entraba estas cosas nuevas, modernas de ahora, habido la tecnología. Lo importante es que ya está. Entonces decía, che, ¿en qué medimos la corriente nosotros? ¿Tienen ganas? Tener ganas es una palabra muy fuerte. Sí, bueno, deseo. ¿Es más suavecito? Perfecto. Bueno, álgebra más o menos ando. Bueno, ¿qué me queda? Nada, es el despeje de la ecuación anterior. Agarré, saqué la n para un lado y me quedó un numerador y un denominador. ¿Qué me quedó arriba? El de arriba era el numerador, ¿no? ¿Era? Por lo que yo sé, sí. Ah, ni porque hace tanto que estudié esto yo que... Exacto. ¿Qué me queda? Me queda U, que es la tensión aplicada, menos la caída en armadura, y A por RA. Dividido la constante por el flujo. Entonces miro esta ecuación y digo... Bueno, puedo decir una cosa, digo, qué interesante, che, porque acá puedo ver claro de qué depende la velocidad. O alguno que es más rápido dirá, mira, loco, es la misma ecuación que antes, cambiaste los términos, nada más, acá no hay nada nuevo. No hay nada, es otra forma de plantearlo porque esto me va a permitir hacer fácil algunos razonamientos. ¿Qué razonamientos? Bueno, si despejé la velocidad, evidentemente me van a interesar a mí, a partir de ahora, razonamientos que tengan que ver con lo que es la regulación de velocidad. Y a eso vamos. En esto presten mucha atención porque no les estoy dando la píldora, pero es así. En realidad es muy fácil entender lo que pasa si uno sigue los principios físicos. Pero si se marea, puede llevar a mucha confusión. Pero créanme que es fácil. Tengan fe. Acá viene la primera fuente de confusión. Vamos a empezar con un poquito de historia. Bueno, ¿cómo entró el motor de corriente continua en la industria?
Bueno, la razón por la que entró, la primera es muy fácil. Antes que había, cuando se inició la industria eléctrica con el señor Edison y toda esa gente, motores de corriente continua. ¿Por qué? Porque la tensión, la energía eléctrica disponible, que era corriente continua. Así que aunque hubieran tenido el mejor motor de alterna del universo, mira, no iba a andar. ¿Por qué? Porque es continua. Listo, ya está. Así que la industria nació con el motor de corriente continua. Después podemos hablar de ventaja, desventaja, costo, está todo muy lindo, pero nació así. Bueno, posteriormente, capaz que ustedes escucharon hablar algo que es muy interesante, sobre todo para ustedes que son industriales, de la gran competencia que hubo en la industria eléctrica entre corriente continua y corriente alterna, donde por el lado de la continua se hinchaba el señor Edison y por el lado de la alterna el señor Tesla. Y bueno, era evidente que por más poder que tuviera el señor Edison, la corriente alterna era mejor y se desarrolló los sistemas de corriente alterna y bueno, y ahí nació el motor de corriente alterna. ¿Por qué? Porque había alterna. Eso es una historia tecnológica y comercial. Pero vamos a la parte de la máquina eléctrica. No obstante, uno dirá, bueno, ya está, ahora hay motores de alterna, el motor de corriente continua murió. No, para nada. Siguió existiendo en la industria y es más, existe hasta nuestros días, siendo más caro. O sea, si yo necesito un motor de un HP, por ejemplo, para mover una bomba de agua, algo común que casi todos tienen en su casa, me va a salir mucho más caro comprar un motor de un HP de corriente continua que un motor de un HP de corriente alterna. UPA. Es más, un motor de corriente continua tiene un mantenimiento más caro que el de alterna. APA. Es más, un motor de corriente continua tiene menos rendimiento que un motor de corriente alterna. Cuando uno junta todo esto dice, y escúcheme, si parece ser que son todas desventajas, ¿cómo es que todavía en la industria se siguen utilizando los motores de corriente continua? Ah, bueno, porque yo fui por el lado de las desventajas, pero también tiene ventajas. También tiene ventajas. Y las ventajas son las siguientes, básicamente, y razones por la cual sobrevive, está hoy en día y va a seguir sobreviviendo. Bueno, primera ventaja. No quería mezclar un concepto. Primera ventaja. Bueno, mire, toda la tecnología está desarrollada, está amortizada y para ciertas aplicaciones es mucho mejor un motor de corriente continua y más económico que un dispositivo de corriente alterna. ¿Por qué dije dispositivo y no motor? Bueno, porque me voy a enfocar a esto. Pero para entenderlo voy a hacer una analogía, una metáfora, comparando el motor con el motor de un auto. ¿Por qué lo comparo con el motor de un auto? Bueno, porque la mayoría de las personas tiene auto, o bien seguramente todos anduvieron en algún momento en un auto, o por decir auto digo algo que tenga motor a explosión, qué sé yo, mínimamente en un micro. Digo yo, si yo voy en un auto o en un micro, y de repente hay una subida, ¿qué pasa? A ver. Ejemplo, vengo a 60 kilómetros por hora y de repente hay una subida. En esta ciudad no se ve mucho, pero en lugares como Córdoba, Mendoza, está lleno. ¿Qué pasa? El motor tiene que trabajar más. Vamos a lo fácil primero, hija. Primero lo fácil. ¿Qué pasa? Yo vengo a 60 y de repente, pum, una subida. Se acelera. Se frena. Es decir, empieza a bajar la velocidad. Que después yo lo corregiré. Pero empieza a bajar la velocidad. Ajá, ¿por qué baja la velocidad? Y bueno, porque hay un mayor par resistente. Ah, ¿y por qué hay mayor resistente? Y bueno, porque aparte de tener que vencer la resistencia del aire, tengo que ganar esa diferencia de altura que es una energía potencial.
Entonces, primer razonamiento, cuando un motor tiene que hacer fuerza, si yo no toco nada, se desacelera, ¿cierto? ¿Es eso? Sí, profe. Claro. A ver, no hagan esto en sus casas, como dicen en la tele, pero ¿quién no tuvo la tentación de alguna vez agarrar la agujereadora, el eje con la mano, y se frena? Se frena o me enrosca la mano, cualquiera de las dos cosas, pero se ve que se frena. O no sé, un ejemplo, uno agarra la batidora, si entra a tirar cada vez más harina en el tarro, cada vez tiene que hacer más fuerza y se nota que la velocidad baja. Es un principio físico, es normal. Lo mismo que si subo con el auto, no sé, bajo el cambio, aprieto el acelerador, llego arriba y ahora voy para abajo, ¿qué va a pasar con el auto? Se acelera. Claro, se va a acelerar. ¿Y por qué digo se acelera si yo no toqué nada? Bueno, porque esa energía potencial ahora se transforma en cinética. Es decir, el sistema me devuelve energía. Conclusión. Cualquier motor, por un principio físico sencillo, cuando recibe carga se frena o tiende a frenarse, y cuando se le aliviana la carga tiende a acelerarse o se acelera. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Claro. Pero ¿qué pasa? En la industria hay 3 tipos de aplicaciones. Hablando del punto de vista del motor, básica. Hay aplicaciones que si la velocidad varía un poco, claro, afecta al proceso, pero no afecta demasiado. Ejemplo, no sé, la bomba de agua que carga el tanque de mi casa. Si va a andar a 1450 RPM, de repente, por una variación de la red o algo, la bomba anda en 1435 y va a tardar unos segundos más en cargar el tanque, pero nada, no pasa nada, digamos. No afecta mucho el proceso, no se rompe nada, no hay problema. Digamos, hay procesos donde que la velocidad varía dentro de ciertos límites es absolutamente indiferente. Hay procesos que no. Por ejemplo, los procesos de hilado, que estuvo en industria, la producción de hilado, de hilo de nylon, de lanas, tejido de telas, todo ese tipo de cosas, y no piensen solamente en tela para hacer una camisa, para hacer un silo bolsa, qué sé yo, un dirigible, necesitan velocidad constante, muchas aplicaciones. Entonces ahí estoy complicado, porque si ahí la velocidad varía, se producen desajustes en el proceso que me lo interrumpen. Ese es un problema. Y hay otras aplicaciones en la industria que necesitan velocidad variable. ¿Cómo variable? Y sí, porque por ejemplo, si yo tengo, no sé, un tren de embotellado, si la botella va muy rápido, el señor que está en la punta no le alcanza a envasar y se caen y se rompen. Y si el tren va muy lento, pierdo producción. Digo un ejemplo bien tonto para que todos lo entendamos. Entonces necesito que la velocidad se pueda variar. O un ejemplo bien típico, ¿alguna vez vieron un torno en un taller? ¿Fueron a una escuela técnica, por ejemplo, alguno? ¿O una agujereadora? No fui, pero sí conozco. Bueno, claro, Sí, profe, hay aplicaciones que de acuerdo a lo que el señor esté haciendo necesita más velocidad o menos velocidad. En el caso de un torno o de una agujeradora de banco, cuando hay grandes diferencias de velocidad, la velocidad se ajusta con una caja de cambio en el caso del torno o con cambio de poleas en la agujeradora. Pero hay aplicaciones que se ajusta de otra manera, se necesita ajustar la velocidad. Bueno, acá viene el primer concepto que confunde, y es el siguiente. Por un lado, el motor de corriente continua es esencialmente un motor de velocidad constante. ¿Qué dije? Constante. Loco, qué bueno. Entonces, cuando yo tenga procesos que necesite velocidad constante, este motor me sirve mucho. Sí, señor, tiene usted razón. Le sirve mucho. Qué bueno, che. Y donde necesito variación de velocidad,
Bueno, justamente mire qué suerte. El motor de corriente continua es un excelente motor donde usted necesita regular velocidad. Acá se produce en la mente del que escucha esto por primera vez el primer cortocircuito. ¿Qué piensan ustedes? A ver. Que nos está diciendo que necesitamos una velocidad constante, que trabaja a una velocidad constante, pero también que esto puede variar. Claro, uno dice, pero este tipo está loco. No estoy loco. Estoy diciendo lo siguiente, mire. Si usted necesita una velocidad parejita, señor, compre un motor de corriente continua que va a tener lo que necesita. ¿Y cómo se condice esto con lo de la velocidad variable? Porque mire, ¿sabe cómo se condice? A su vez, ese mismo motor que usted compró, que lo compró porque tiene velocidad constante, si usted toca algunas cositas, lo puede hacer en un motor de velocidad variable. Uy, qué bueno. Sí, pero no lo entiendo bien todavía. Bueno, mire, se lo vamos a explicar así. Y ahí viene, atención. ¿Cómo me convencen de esto? Bueno, mire, ¿sabe cómo lo convenzo yo, señor? ¿Se acuerda la sempiterna ecuación de U igual a K por Phi por N y A R A? Sí, ¿Qué ven en esa ecuación? La del generador, ¿no es esa? Ahí está, primera. Ese signo menos, ¿cómo tiene que ser? Ahora el motor es positivo, ¿no? Exacto. A ver, esto vamos a ser honestos, no es que yo lo hice para ver qué atentos que están los chicos, me equivoqué yo, ahora lo acabo de corregir. Vamos a la presentación de nuevo. Bien, es bueno tener en cuenta, mirando esta ecuación, cuánto pesa cada uno de los dos términos. Ejemplo, para que se den una idea, en una máquina común y corriente normal, ustedes dirán, ¿pero qué dice este hombre por una máquina normal? Imagínense un motor de 5 caballos, porque los valores son distintos para un motor chiquito que para uno grande o muy grande. Si ese valor U, que recuerden que es tensión continua, fueran, por ejemplo, un valor, a ver, conocido por ustedes, 220 voltios, lo normal es que el primer término K por Phi por N represente más del 90% de esos 220 voltios, es decir, esté entre 200 y 210. Y que el término IA por RA esté como mucho en el 10%. Esto es importante, tener una idea de los grandores, se dice, de estos dos términos, de más o menos cuánto vale, cuánto esperamos. ¿Se entiende? De hecho, como es más o menos importante, me tomé el laburito de aclararlo. No es ese, lo que escribí ahí no es una regla bíblica, porque siempre el 10%, no, mira, qué sé yo, hay un motor de una potencia y de un fabricante que tiene un valor y otro señor de otra potencia, otro fabricante que tiene otro valor. Pero andamos en ese juego de valores, más o menos. ¿Hasta acá estamos? Sí, profe. Fantástico, la única alumna que me sigue. Haceme acordar por la nota después. Bueno, vamos a analizar el fenómeno este. Con la ecuación ahora que le cambié el signo, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Habíamos Respondían todo dicho ahora. hoy... ahora que dije lo de la nota se despertaron todos. Bueno, habíamos dicho hoy que si uno aumenta la carga a un motor, es decir, le aumenta el par resistente en criollo, se dice así en ingeniería, ¿qué es lo que pasa con ese eje de ese motor? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Sí, si yo tengo un motor, no un eje, por ejemplo, un motor que está moviendo una caja de cambio, una mecha, algo, un motor, y de repente le hago hacer fuerza, es decir, le aumento el par resistente o par de frenado. ¿Qué pasa con la velocidad? Tendería a bajar. Baja. Claro, fíjense lo que dice ahí. Es lógico pensar que si el par resistente o par de frenado aumenta, la velocidad disminuye. Cierto, estamos todos de acuerdo. Pero cuando uno analiza un motor, es interesante analizar el orden de los fenómenos físicos.
Vamos a la ecuación. Miren la ecuación. Primero, arriba le había pifiado en un signo. ¿Abajo está bien o me equivoqué de nuevo? No, también, también. Claro, está bien. Menos mal, porque si no, qué papelón, ¿no? Fíjense lo que hice en la ecuación de abajo. Se me ocurrió despejar IA. Y entonces pienso, está el motor andando en un cierto régimen y de repente un señor lo frena. Porque no sé, le puso más harina al tarro. Estaba amasando. Se frena. Baja la velocidad, dijimos, ¿no es cierto? Sí. Bien. La velocidad se llamaba N. ¿Se llamaba N? Sí, profe. Sí, Entonces, si N baja, K no la toqué. Phi no lo toqué. U no la toqué. RA no la toqué. Pero si toqué N, porque bajó, K por Phi por N baja. ¿Es cierto? Sí. Entonces, si K por Phi por N baja, ese término que está entre paréntesis que dice U menos K por Phi por N tiende a subir, porque estoy restando por algo más chiquitito. ¿Se comprende el concepto? Sí. ¿Se comprende? Sí, profe. Y si RA no la toqué, es la misma que antes, como consecuencia de bajar el valor de N, tóquenlo con el dedo en la pantalla, así no se confunden, entonces la I aumenta. ¿Vamos bien? Sí. Ajá. Entonces uno, si estuviera mirando un amperímetro conectado a esta máquina, diría, uy, mira, aumentó la corriente. Sí, aumentó la corriente. Y ahora yo me pregunto, ¿cuál es el efecto mecánico de aumentar la corriente de armadura? Y variar N. ¿Cuál? Variar N. Sí, pero pará, te estás adelantando. El primer efecto, ¿cuál será? O que aumente la temperatura de los bobinados y esas cosas, podría No, ser. eso tarda porque hay inercia térmica. Olvídate de la parte térmica. El primer efecto de aumentar IA, ¿cuál será? De salir el motor. El aumento del par motor, porque acuérdense que el par motor era proporcional al flujo y proporcional a la corriente. El flujo no lo toqué, pero si aumenta la corriente, aumenta el par motor. ¿Estamos? Sí, profe. Si aumento el par motor, entonces lo que va a pasar es que va a aumentar la velocidad. Porque recuerden este concepto siempre, cuando una cosa se encuentra a una determinada velocidad, un eje, es porque ustedes tienen un equilibrio entre par motor y par resistente. Si ese equilibrio se rompe, la velocidad va a cambiar hasta un nuevo punto de equilibrio. Ejemplo, si el par motor aumenta, ese equilibrio se rompe y se aumenta la velocidad hasta un nuevo punto de equilibrio. En tanto que si el par resistente es el que aumenta, la velocidad angular baja hasta un nuevo punto de equilibrio. Entonces el motor se acelera. Sí, señor, se acelera. N aumenta. Entonces, ¿cómo era? Y es fácil, mirá, vos frenaste el motor. Si frenás el motor, N baja. Si N baja, IA sube. Si IA sube, el par motor aumenta. Y si el par motor aumenta, la velocidad aumenta. ¿Siguieron el orden físico? Sí, profe. Perfecto. La pregunta es, ¿hasta cuándo aumenta? Hasta un punto nuevo de equilibrio. Sí, claro, pero te lo vamos a hacerlo con un número. Imagínate que este eje estaba girando a 1000 RPM y de repente sufre un aumento de carga en el eje y la velocidad baja 50 RPM, es decir, baja 950.
O sea, bajé n de 1000 a 950 y se produce todo este fenómeno. ¿Cuál es el fenómeno? Y al bajar n, baja el K por phi por n, entonces la I aumenta, al aumentar la IA aumenta el par y al aumentar el par aumenta la velocidad. Eso se llama transitorio, porque es un fenómeno transitorio. ¿A qué nueva velocidad n se estabiliza este proceso? Cric, cric. Menor ¿Menor a qué? Por eso puse números. a Para la que original. Exacto, se va a estabilizar, pero nunca a una velocidad mayor, por el razonamiento que hice, que después lo puedo tocar, pero no hagamos despelote. No va a volver a 1000 exactamente, pero no va a quedar 950. Va a quedar, por ejemplo, en 995. Ah, entonces espere, usted me dijo velocidad constante. Sí, se dice así, pero te mentí. En realidad es velocidad cuasi constante. ¿Por qué? Porque al aumentar la carga la velocidad baja, pero por efecto de la baja de velocidad, el orden de los fenómenos físicos, el principio de funcionamiento, hace que tome más corriente y la velocidad vuelva a subir. No va a volver a subir exactamente a la misma velocidad, pero se va a acercar mucho. Entonces, leemos abajo donde dice conclusión. ¿Qué dice la conclusión? Conclusión. La velocidad se estabiliza a un valor ligeramente menor que la original, pero superior a la caída inicial. Claro, acuérdense el ejemplo, 1000 me bajó a 950, se acelera y termino en 995. Perdí un poquito de velocidad, pero poquitito. Cosa que con un motor de alterna sería más brusco. Entonces digo, che, este motor no es perfecto, pero mira, anda muy bien. Tiene esta propiedad de autocontrol, se llama así, propiedad de autocontrol, por eso arriba dice autocontrol, que me es muy útil este tipo. Bárbaro. ¿Hasta acá lo entendimos? Sí. Bueno, si lo entendimos, vamos a entender lo que viene. Ahora se pone más peleagudo. ¿En qué velocidad había terminado el motor este? 995. Por ejemplo, para hablar con números, porque uno dice más, menos, entonces no sabemos si estamos en lo correcto. 995, listo, joya. Agárrense de las manos que vamos. ¿Y si pasa lo contrario? El par motor. Quedaría ligeramente más alto. O sea, repitamos los fenómenos. Estaba en 1000, vino un señor, lo agarró con la mano, lo bajó en un primer instante a 950 y el motor por esa propiedad de autocontrol recuperó a 995. ¿Vamos bien? El tipo dice, che, esto de querer frenarlo con la mano, aparte que me duele la mano, no anda bien. Lo suelto. Si lo suelto, disminuyo el par resistente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ¿y qué va a pasar cuando disminuyo el par resistente? ¿La corriente también? Pará, después viene la corriente. Primero el orden de los fenómenos físicos. De repente lo solté. Hacé de cuenta que vas manejando y sin tocar el acelerador, como estaba, pisás el embrague. ¿Qué pasa? Baja la velocidad, No baja, aumenta, hermano. aumenta. Le sacaste par resistente, la velocidad tiende a aumentar. Entonces el motor se acelera. Ah, pero yo dije que esto tiene la propiedad de autocontrol. No de autocontrol para abajo nada más. Autocontrol es para todo. Veamos el orden de los fenómenos. N aumenta, ¿cierto? Porque acelerarse es eso, que N aumente. Si N aumenta, el producto K por phi por N aumenta. Si ese producto aumenta, el numerador disminuye. Y si el numerador disminuye, en tanto que RA es constante, ¿qué pasa con la corriente? Baja. Y si la corriente baja, eso implica que el par motor disminuye, porque sigue siendo
K por I por phi. Disminuye el par motor. ¿Qué pasa cuando disminuye el par motor? Bueno, el motor vuelve a desacelerar y va a terminar en una velocidad que va a ser, si hicimos el ejemplo con el mismo frenado, el de 1000 va a volver a 1000 y se estabiliza nuevamente, que es lo que dice ahí. Parece raro, pero fíjese que seguir el orden de los fenómenos en la ecuación. El motor se acelera, aumenta n, baja IA. Baja IA, baja el par, baja la velocidad. Lo freno, baja n, baja K por phi por n, baja K por phi por n, baja el numerador. Perdón, aumenta el numerador, aumenta la corriente, aumenta el par, aumenta n, vuelve a bajar la corriente, se estabiliza. Eso se llama fenómeno transitorio. Si yo lo viera, traten de imaginarse esto. Imagínense que ustedes están viendo en un panel de control de un motor un amperímetro analógico de los viejos, esos que tienen una aguja. ¿Se lo imaginan? Sí. Sí. Vamos a hacer una cosa. Este motor está andando a las 1000 RPM y la aguja está en 10. ¿Les gustó? Me tiene que decir que sí. Sí. Bueno, ahora va un señor y frena el motor. Lo que van a ver en el amperímetro es esto. La aguja de 10, por ejemplo, se va a ir a 15, rápido. Y después que se vaya a 15, va a empezar a bajar. No va a bajar nunca más a 10. Pero por ahí se va a quedar en 11 o en 12. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque necesita más potencia. La potencia mecánica es cupla por velocidad y eso se traduce en potencia eléctrica, que es su por I. Quedó en 12. ¿Por qué? Porque el motor está haciendo más fuerza. Ahora, si de repente yo suelto el motor, la aguja va a bajar, pero no se va a quedar en 10, va a seguir bajando y va a bajar, por ejemplo, a 6 o 7. Y después va a volver a subir y se va a estabilizar en 10 de nuevo, que era la condición inicial. A ese fenómeno de sube y baja o baja y sube se lo denomina transitorio. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo es que el motor se adecua a un nuevo estado mecánico. Y el estado mecánico tiene que ver con un estado eléctrico. Y eso tiene que ver con energías acumuladas. En criollo, cuando el motor tiene que hacer más fuerza, toma más energía eléctrica. Y esa energía eléctrica está dentro en forma de campo electromagnético. Cuando el motor vuelve a cambiar de estado a un estado de menor carga, es como que en criollo, piénsenlo así entre comillas, le sobra un poquito de energía. Y esa energía la devuelve el motor a la red de alimentación. Por eso es que ven la aguja bajar y después volver a subir. Una vez que se estabilizó, queda como estaba. Profe, Bueno. ¿cómo hace entonces para poder regularlo? Si, No escucho. ¿Cómo haría entonces para poder regularlo si cada vez que Para ahora viene. Esto era analizando la propiedad de autorregulación. Entonces, si vos te compras un motor, por ejemplo, mire, el señor dice, este motor es para 110 voltios de continuo, 900 RPM. A su potencia nominal, por ejemplo, un caballo, está hecho el motor, para un caballo te va a dar la velocidad que dice ahí. Y si vos varías la carga más o menos, siempre va a andar cerquita de las 900 RPM, porque fue hecho para eso. Y ahora vos me decís, habiendo entendido esto, decís, sí, pero escúchame, vos, esto es lo de autocontrol, pero vos me dijiste que yo podía regular la velocidad. Sí, señor, dije eso. Podía regular la velocidad. Y alguno más me va a decir ahora, pero espere, jefe, usted dijo regular la velocidad. Para mí, si yo quiero aumentar la velocidad, regular la velocidad, ¿o no? Quiero aumentarla. ¿No regular? ¿No es? Sí. Bueno, pero ahora viene otra persona y me dice, mire, a mí me dijo mi papá que el tema de regular la velocidad para mí era reducir la velocidad, porque él cuando agujerea cambia la mecha y de acuerdo a lo que agujerea, baja la velocidad. Ah, bueno, entonces yo voy a ser más fino y voy a decir, vamos a abarcar a todo.
Mire, señor, regular la velocidad significa trabajar sobre la velocidad. Y uno puede querer, un señor necesitar o querer aumentar la velocidad, en tanto que otro señor o señora puede querer reducir la velocidad. Entonces, como yo dije que se podía hacer, vamos a hacer las dos cosas. Pero estudiar las dos cosas juntas se nos complica. Vamos a empezar por una, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Les parece que sí, no es cierto? Y ahí nos tiramos. Y si quiero una aplicación de velocidad variable, porque por ejemplo vieron, para agujerear es bárbaro, vieron que muchas agujeradoras vienen como destacado con regulación de velocidad, y uno quiere poquitito, aprieta poquitito, quiere mucho, aprieta mucho. Se ve que es importante esto de regular la velocidad, ¿no es cierto? Sí, profe, según el material sobre el que estás trabajando es necesario regular la velocidad. No te escuché nada. Según el material con el cual estás trabajando es necesario regular la velocidad. En el caso, por ejemplo, de una agujereadora como dije hoy. Pero mira, vamos a un ejemplo más finito. Suponete que vos estás supervisando un proceso industrial que necesitas que la velocidad sea constante, pero la carga es variable. Entonces vos estás mirando, aumentó la carga, decís, uy, la velocidad bajó un poquito. Sí, porque se aplicó todo esto del motor, que se autorregula, pero quedó un poquito más bajita la velocidad. Y vos decís, che, esto me perjudica. Entonces querés ajustar un poquitito más la velocidad, subirlo un poquitito. Eso es una regulación de velocidad fina, pero es regulación de velocidad. Y luego la carga baja, entonces el proceso se acelera un poquitito, porque se autorregula todo, pero viste, nunca queda exactamente como estaba. Y decís, che, bueno, quiero bajar un poquito la velocidad. Querés tocar algo y que baje un poquito la velocidad. Bueno, de eso nos vamos a referir. Uno podía tocar muchas cosas, porque si miran la ecuación anterior, o la misma que está acá repetida, la mira así y dice, che, ¿de qué depende la velocidad? Y mira, depende de un millón de cosas, porque yo ahí veo que si uno toca la U, toca la velocidad. Si toca la IA, toca la velocidad. Si toca la REA, toca la velocidad. Si toca el K, lo que toque, toca la velocidad. Bueno, entonces yo empiezo a mirar y digo, ¿qué pasa si toco el K? Bueno, mire, si usted toca el K, toca la velocidad, pero ¿sabe qué pasa? El K es una constante constructiva. Hombre, no va a andar desarmando el motor cada vez que quiere regular la velocidad. Y no, dice uno, el hombre tiene razón, es muy loco lo mío esto de andar desarmando el motor. Y si toco la U, bueno, mire, usted la puede tocar, está claro que la U tiene un efecto sobre la velocidad. Pero ¿sabe qué pasa, señor? Si usted se mete con eso de tocar la U, está tocando la tensión de la red. No solo va a afectar a su motor, va a afectar a todo el sistema. Qué sé yo, me parece que esto es medio complicado, ¿no? ¿Por qué no prueba con otra cosa? Y bueno, qué sé yo, toco la resistencia de armadura. Y sí, bueno, pero mire, subirla es fácil porque le pone resistencia en serie. Pero si usted, por ejemplo, la quiere bajar, ¿qué va a hacer? Tiene que bobinar el motor de nuevo, es un despelote. Entonces, uno mirando todo esto ya va diciendo, mire, este tipo a mí no me deja mucho con qué jugar. Y medio que tiene razón. Entonces yo miro acá y digo, pero mira, hay una cosa con la cual es muy fácil jugar, para jugar con la velocidad, y esa cosa es el flujo magnético. Y sí, porque mira, si yo toco el flujo magnético, la velocidad cambia al toque. Es más, según la ecuación es lineal. Atención, en la vida real no es lineal porque los materiales magnéticos no son lineales, pero supongamos que sí. Así que si aumento phi, ¿qué pasa con n? Si aumento phi, ¿qué pasa con n? Disminuye. Fantástico, disminuye. ¿Y si bajo phi? Aumenta. Aumenta. Pero mirá, encontré una cosa buenísima, porque resulta ser que si toco el flujo en más o en menos, la velocidad varía más o en menos.
Y es fácil tocar el flujo, porque manejo una corriente chiquitita que es la corriente de campo, la corriente de estator o la corriente de excitación, todo sinónimo. Entonces, eso a mí, loco, me sale re barato, porque nada más que intercalando una resistencia, un reóstato, una perillita, como le decía yo a la otra chica, está bárbaro. Por lo menos la velocidad dice, che, loco, me falta velocidad. Tocas la perillita, le pones un poquito más de resistencia. Al ponerle más resistencia, hay menos corriente, menos flujo, la velocidad aumenta. De acuerdo a los parámetros que están en esa ecuación. Entonces me encontré una forma bárbara de regular la velocidad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Solucionado. Premio Nobel. Pero bueno, en la vida nunca nada es perfecto ni barato. Pasa lo siguiente. Uno dice, ¿este método sirve? Sí, loco, es un método bárbaro, pero mira, tiene limitaciones. ¿Qué limitaciones? Bueno, las limitaciones son físicas. Primero, la cosa no es tan lineal como vos la ves. ¿Cómo? Y sí, porque ¿sabe qué pasa? Los materiales magnéticos, si se acuerdan algo de física, habrán visto ustedes que los ferromagnéticos tienen una curva que se llama curva de histéresis, que implica que la relación entre B y H no es lineal, y aparte está clarito que tienen un fenómeno de saturación magnética. Entonces, esto no es tan así. Ustedes no pueden hacer una regulación infinita. 2. Bajar flujo es fácil, porque es bajar corriente. Ahí no va a haber ningún problema térmico, al contrario, menos corriente, menos calor. Pero mirá, guarda con lo que haces, porque si por ejemplo, jugando, llegás a desconectar la corriente de excitación, el flujo se tiende a cero. ¿Por qué? Porque la corriente va a cero. Y si el flujo tiende a cero, no digo cero porque va a quedar un flujo remanente siempre por la magnetización del material, la velocidad tiende a infinito. Y ningún motor puede girar a velocidad infinita. Es decir, van a prender fuego el motor. ¿Por qué lo van a prender fuego? Porque el rotor se va a desarmar por efecto de la fuerza centrífuga y porque la corriente de armadura sí va a tender a infinito. Es decir, hacen un desastre. En tanto, si yo quiero regular la velocidad para abajo, tengo que aumentar el flujo. Bueno, un pequeño porcentaje lo puedo aumentar aumentando la corriente, porque lo alimento de otra fuente de alimentación que tenga más tensión, más corriente, más flujo. Pero pasan dos cosas. Una, llega un punto que el material magnético se satura, entonces la velocidad no va a bajar más. 2, el bobinado está diseñado para una cierta corriente de diseño con un margen. Si yo, por ejemplo, la duplico, la cantidad de calor se cuadruplica, porque acuérdense que es I cuadrado por R, y termino quemando el bobinado. Entonces, ¿este método es bueno? Sí. ¿Es para regulación al 100%? No, señor. Este método anda bien en regulaciones en más 20, 30% y hasta menos 10%. Más no le pida, jefe, porque no da. Va a terminar haciendo un desastre. Y es lógico. Si uno quiere una regulación tan amplia, se recurren a otros métodos, como cajas de engranaje, sistemas de polea, etc. Pero para ajustes razonables, entre comillas, de velocidad, este es un método excelente. ¿Por qué? Porque anda muy bien y sumado a la propiedad de autocontrol del motor, es una joyita. Y aparte es muy barato y muy sencillo de implementar. ¿Comprendido? Me parece que no. ¿Hola? Sí, profe, se entendió. Ah, no, pensé que se había cortado la red, porque como cada tanto se corta la luz, pasan estas cosas. Entonces, conclusión, regulando la corriente de excitación, tengo un método bárbaro para regular velocidad. El rango es muy amplio, no, mira, tan amplio no es, pero suele servir. Y este método es bárbaro más bien para regular la velocidad para arriba de la nominal que para abajo. Y anda bárbaro, es sencillo, es barato, es un lujito. Bueno, pero ahora viene
siempre el tira bomba y dice, no, pero escúchame, yo quiero que vos me hagas una regulación así, todo lindo, pero yo quiero que la velocidad no la regules para arriba, la regules para abajo. Ah, bueno, se pudrió todo. Ahí está. La quiere para abajo. Bueno, ¿cómo hacer? Y miren, hago lo mismo que antes. Vuelvo a agarrar la ecuación y la vuelvo a mirar. Y digo, este tipo lo que quiere es que yo reduzca n, ¿no es cierto? Digo, bueno, a ver, vamos a hacerlo por demolición. Miro el denominador. Digo, sí, eso ya lo he analizado. La K no la puedo tocar. Puedo tocar phi. Del phi ya hablé. Pero este tipo, por ejemplo, me dice, no, yo quiero que usted me reduzca la velocidad al 50%. Y digo, esto ya trabajando con el phi no se puede, ¿viste? Porque se me satura el hierro, no va a andar. Conclusión. ¿Puedo hacer algo con el denominador? Y ya no. Y no. Ya fui, loco. ¿Qué me queda para tocar? El numerador. corriente. Claro. El numerador. Y empiezo, digo, bueno, a ver, U menos IA por RA. Y yo digo, ya sé, tengo una idea. Agarro la U y la bajo. ¿Qué piensan ustedes? Bajo la U. Por Es ejemplo. complicado. Es complicado, pero Sí. tengo un muchacho acá que me ayuda en la usina y me dice, mira, pelado, si vos querés, yo los 110 voltios te lo bajo a 100. ¿Qué opinan? Pero no va a variar la extensión de toda la planta. No importa, porque es amigo. ¿Viste cómo es la Argentina? El tipo me baja la tensión. ¿Qué opinan? Joya. Sí, joya, pero no. ¿Por qué no? Miren qué barato de entender que es. Si yo miro solamente el numerador, digo, claro, si los 110 se hacen 100, n tiene que bajar. ¿Vengo bien? Sí. Claro, pero fíjate un detalle. Esos mismos 100 voltios son los 100 voltios que antes eran 110 que están aplicados al bobinado de campo. Entonces antes tenía 110, ahora tiene 100. Entonces la corriente que tenía antes va a ser más alta que la que va a tener ahora. ¿Por qué? Porque le bajé la tensión. Claro. Y la corriente va a ser menor, ¿cómo va a ser el flujo? Menor. Menor, entonces la velocidad tiende a subir. Es decir, che, loco, mirá qué interesante, ¿no? Porque por un lado tengo autocontrol, pero en realidad estoy jodido, porque lo que yo quería hacer de regular la velocidad regulando la U, mucho no anduvo. Es medio problemático. Eso lo podrían hacer si, por ejemplo, tienen un motorcito, que pasan los motores chiquititos, que el flujo phi se consigue con imanes permanentes. Entonces, sí, bajás la U y bajás la N. Pero si no, no, estamos jodidos. Bueno, así que lo de abajo no lo tengo que tocar. La U no la puedo tocar. ¿Qué me queda para tocar? El IARA. Claro, pero ahí tengo que pensarlo dos veces, pues estoy medio jodido, porque U es igual a I por R, la famosísima ley de Saint-Simon. Así que estoy medio complicado y con relación a esa, porque a ver, entonces empiezo a pensar, ¿qué es la IA? Y mirá, la IA es la corriente que pasa por la armadura, claro, entra por un carbón, pasa por el colector, pasa por todo el bobinado de alambre, va al colector no, pasa por otro carbón y cierra el circuito. Qué lindo, che. Y la RA, bueno, mira, la RA es la resistencia eléctrica a todo ese circuito. Ah, ya sé, agarro y cambio la RA. Y bueno, mira, no sé, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a bobinar el motor de nuevo? Porque aparte no te olvides que si vos aumentás la RA,
te aumenta la potencia de disipación, lo va a terminar prendiendo fuego. Y si Entonces agarra una. piensa todo y dice, che, pero qué jodido que estoy con este tipo. Bueno, mira, ya sé lo que hago. Como los contactos de la armadura afuera del motor están separados en la bornera de los contactos del campo de excitación, voy a hacer una cosa. Voy a poner afuera del motor, para que no se me queme nada, que aparte no entraría, un reóstato gigante en serie con la armadura. Entonces, mira, la tensión U queda constante, no la toco. La K era constante constructiva, no la toco. El Φ va a estar constante, porque como es constante, no lo toco. ¿Y qué toco? Y toco la RA, porque si acá hago, le pongo en serie una resistencia afuera, y entonces obligo a la IA a bajar, porque si aumento la resistencia, ley de Ohm, bajo la IA. Y ahí está, porque yo qué hago, te bajo la IA artificialmente, aumentando esa resistencia desde afuera, total el calor se va a disipar afuera, y si te bajo la IA, baja el par, porque el par que era K por IA. Claro, bajaste el par. Y si te bajo el par, te bajo la velocidad, hermano. Y te bajé la velocidad para lo que vos quieras. Ojo. Ojo. Nada es gratis en la técnica. Bajar la IA con resistencias externas implica bajar el rendimiento del motor. Porque todo ese inmenso calor que se va a generar es energía eléctrica que se pierde. Y aparte, estamos hablando que si un motor es un motor de una potencia relativamente interesante, el rióstato va a tener que ser una cosa bastante grandecita. Por lo tanto, bastante carita. Pero bueno, vieron, cuando no había otra cosa, había que hacer el gasto que había que hacer. Es como condicionar las primeras computadoras, valía fortuna. Y bueno, pero mira, la única forma de solucionar lo que había, así que si la aplicación era imprescindible, había que gastar la plata. Y si no, no había aplicación. Entonces así, tocando, esta transparencia que acabo de poner les dice lo que acabo de deducir, regulo con una resistencia en serie, fíjense que lo marco acá, regulo la velocidad del motor, pero para abajo, reduciéndolo. Esto es excelente, anda muy bien, pero es a costa de reducir el rendimiento del motor. Entonces, anda sí, anda perfecto. ¿Es fácil de implementar? En la teoría sí, físicamente necesitan un resistor muy grande. De hecho, en la antigüedad, cuando eran de mediana potencia, estaban sumergidos en aceite para enfriarlo. Y bueno, tiene esa complicación, pero el mecanismo como regulación es muy bueno, anda muy bien y se usó durante mucho tiempo. ¿Por qué digo se usó y no digo se usa? Bueno, porque la tecnología fue cambiando y todos estos sistemas que eran caros y de bajo rendimiento se fueron reemplazando con la electrónica de potencia por sistemas más sencillos, más baratos y de mejor rendimiento. Pero bueno, imagínense que es complicado explicar esto si me pongo a explicar un sistema electrónico, el despelote que se arma. Hasta acá, ¿comprendido? Sí, profe. Perfecto. Fantástico. Miren esta transparencia, respiren hondo y tengan fe. Cambió alguna letra, porque esto obviamente lo dibujé, yo lo busqué en un libro, lo copié y lo pegué. Y no me gusta mucho como está explicadito, pero la encontré, me servía y la pegué. Medítenlo. ¿Lo miraron? Sí. Bueno, acá lo que tienen son dos dibujitos. Porque algún señor se preguntará, escúcheme, y usted ya que tanta teoría, tanta transparencia,
¿No me puede hacer acá un dispositivo donde se haga toda a la vez? Oh, flaco, ¿vos la querés toda? Sí, la quiero toda, para eso te pago, quiero todo. Quiero que se regule la velocidad fina, gruesa, para arriba, quiero todo. ¿Se puede hacer toda a la vez? Y si tenés plata, sí, se puede. Tengo plata, entonces se puede. Es muy fácil. Lo primero que ven es la regulación a través del campo, que es la figurita de arriba. ¿En qué consiste? Sencillamente un señor pone una resistencia variable en serie con el campo. Entonces, ¿qué hace el señor ahí? Regula el flujo. Claro, no lo puedo regular para arriba, pero sí para abajo, porque en la medida que intercala resistencia, menos corriente, menos flujo, menos corriente, menos flujo. Entonces, de esa manera, ahí el señor lo que está haciendo es aumentar la velocidad del motor. Desde la nominal para arriba. Sí, pero ¿y la otra? Ah, mira, la otra es muy sencillo. Que es la de abajo, las dibujo por separado para no enchastrar el dibujo y que uno se confunda. Ahí tenés, pongo un reóstato parecido al otro, nada más que va a ser de menor valor y mucho más voluminoso por la corriente que maneja, en serie con armadura. Si le pongo resistencia exterior 0, el motor anda como salió de fábrica. Y en la medida en que vos querés bajar la velocidad, yo aumento ese valor de resistencia, es decir, le doy a la perilla en criollo, o puede ser por puntos, y lo que usted tiene es una menor corriente de armadura, por lo tanto menos par, y por lo tanto menos velocidad. ¿Lo se entendió? Sí, bueno, mira, ahora te hago un tercer dibujo, si quieres, no te pongo los dos reóstatos y ya está. Ahí tenés un sistema rápido, sencillo y barato que regula la velocidad para arriba y para abajo. Obviamente todo tiene sus límites técnicos y económicos. A nadie en su sano juicio se le podrá ocurrir comprar, no sé, un motor de 1000 RPM y querer regular la velocidad desde 2 RPM a 50.000. Estaría medio loco. No digo que no se pueda hacer, pero sería una locura, no es razonable. ¿Se comprendió? Sí, profe. Sí, profe. Excelente. Sigamos. Pregunta del $1.000.000. ¿Y hoy en día esto se sigue haciendo así? Y siempre las preguntas son medias vidriosas. Básicamente no. A ver. No quiere decir que en ninguna parte del mundo ustedes no vayan a encontrar una regulación de velocidad con resistencia, porque estos son dispositivos muy baratos, muy fáciles de entender y muy nobles. Entonces, posiblemente en alguna pyme, en algún lugar tirado, no sé, acá a la vuelta en Villa Elvira o en Berizo o en La Quiaca, algún señor tenga esto andando y le sirva y no toque nada. En una gran industria seguro no lo van a ver, porque se propende a soluciones electrónicas más económicas y más fiables. Perdón, no sé si más fiables, porque es más fiable que esto, como un reóstato nada más con un alambre enrollado y una perilla que se mueve arriba. O sea, cualquiera lo puede entender, cualquiera lo puede arreglar, y si bien tiene bajo rendimiento, es muy fácil de mantener y muy fácil de entender el funcionamiento. Cuando uno tiene dispositivos electrónicos asociados, cualquier cosa, se necesita un especialista y los costos suelen ser caros. Entonces, ¿se puede utilizar? Sí, obvio que se puede. ¿Se usa? Es raro. La física es la misma, pero modernamente y sobre todo en las medianas o grandes industrias no lo van a ver. Lo que van a ver son sistemas de control electrónico. ¿Por qué? Porque son más chiquitos, más baratos, mayor rendimiento y más flexibles. Por ejemplo, flexible que digo, bueno, se pueden interconectar con controlador eléctrico programable, entonces los procesos, de acuerdo a cómo va el proceso, regulan automáticamente la velocidad según el proceso lo requiere. Eso es muy común en muchos procesos, sean de velocidad variable o constante. Se programa la computadora de acuerdo a lo que uno necesita. Hay sensores por todos lados, entre ellos de velocidad, que se llaman encoder, pero no viene al caso, y se ajusta automáticamente el proceso según se lo necesite. Esa es la realidad de hoy en día. De hoy en día y de hace unos cuantos años. Nada más que antes los sistemas de control eran bastante analógicos, o sea, imagínenselo como un mecanismo de relojería,
y desde hace unos 20 años a esta parte es un microprocesador que hace todo. ¿Hasta ahí llegamos? Profe, ¿Sí? ¿Hola? sí, profe. Sí, sí. Bueno, entonces en la parte donde usted dice, ¿nos vamos a tomar la sopa? Compound significa compuesto. Antiguamente se usaba esa palabra, no es que es una palabra inglesa, porque fíjese que el resto está en castellano. Atención, compuesto puede haber dos tipos de composiciones, aditiva o sustractiva. Lo que pasa es que si lo hago sustractivo se prende fuego. Detalle. Y ahí pueden ver que, por ejemplo, ustedes tienen un motor que tiene una característica exponencial, es el motor serie. ¿Dónde van a ver un motor serie? Y, por ejemplo, lo van a ver en el burro de un auto. ¿Nunca se prestaron atención alguna vez que cuando el burro falla el Bendix específicamente, se acelera a una velocidad altísima? ¿Nunca lo escucharon? Sí, Bueno, eso es porque es un motor que tiene un excelente par de arranque, está hecho para mover una máquina muy pesada, que es el motor a explosión, pero tiene una malísima regulación de velocidad. Si no llega a tener par resistente, se acelera rapidísimo, muy rápido, y ese es el ruido que escuchan. En tanto que si, por ejemplo, miran la humilde curva de un motor de derivación, es una recta, se aproxima en la vida real mucho a una recta, lo cual es bárbaro porque al ser lineal simplifica mucho los cálculos, ¿no es cierto? El cálculo lineal en criollo es la regla de 3 simple, hace fácil la cosa. Y tiene una pendiente que es bastante pequeñita. ¿Qué tan pequeñita es la pendiente? Dependerá de las bondades constructivas de la máquina. Entonces, yo elegiré el tipo de motor adecuado a la necesidad que yo tenga. Más par, menos par, mejor regulación de velocidad, peor, más caro, más barato. Y luego aplicaré lo que ya sé hasta ahora para regular su velocidad. Detalle, recordemos que mantener la velocidad absolutamente constante, independientemente de la carga, es en sí una regulación de velocidad. Y se puede hacer con estas máquinas. Hoy en día es mucho más fácil que antes, y se puede hacer inclusive con otros tipos de motores. Hace 40 o 50 años atrás lo único que había como solución técnica era esto, no había otra cosa. Bien, un pasito más adelante. Esta es una parte que no se le suele dar mucha importancia, pero es muy importante. Déjeme tomar un vasito de soda y seguimos. El tema del arranque es un tema que en sí mismo, de todos los motores en general, es una complicación. Y es un tema que es subestimado. ¿Por qué? Nosotros en nuestra vida cotidiana, cualquier persona, independientemente que lo sepa o no, constantemente arranca un montón de motores. Ejemplo, yo voy a arrancar el auto, el primer motor que arranca es un motor eléctrico serie. ¿Qué sé yo? Tengo heladera. El motor de la heladera arranca y para solo, ni bola, ni me entero. Lavarropa, pongo a lavar la ropa, aprieto 3 botones, arranca. Arranqué con un botón. Y así hay 1000 cosas. Entonces, como para nosotros arrancar es simplemente poner una ficha en un toma o apretar un botón, damos por sentado que arrancar un motor es una pavada. Qué sé yo, lo ven en las computadoras. ¿Quién no conecta un motorcito alguna vez con una pila o en un autito de juguete, algo y el motor anda? Y si esto es más fácil que tomar agua. Sí, es así. Es así en potencias chicas. No es por sí porque haya cambiado la física. La física es bastante jodida. Lo que pasa es que en pequeñas magnitudes, si cuando arranca la heladera toma 1 ampero, toma 10 durante un segundo, para la instalación de mi casa no es nada. Y si arranca la lavarropa para la instalación de mi casa no es nada. Es más, pensemos esto, hoy no se nota, pero si alguno en su casa aún tiene lamparitas de filamento, preste atención, que cuando arranca la lavarropa o cuando arranca
La heladera o arranca un aire acondicionado, la lamparita pega un ligero parpadeo. ¿Se fijaron alguna vez? Sí, profe. Es como Bueno. que baja la luz. Claro, porque toma un pico de corriente. Y fíjate vos que estamos hablando de motores muy chiquititas, porque el motor de la heladera es de 1/3 de HP. O sea, hablando en watt, que es lo que se habla ahora, estás hablando de 250 watts, nada. Y el de la lavarropa debe ser medio caballo, tirando manteca al techo. O sea, son motores muy chiquititos. Pero en una industria donde tenemos motores de 10, de 20, de 50, de 100, la cosa es más jodida. En criollo, cuando un motor es chiquitito, uno puede hacer cualquier herejía que no le pasa nada, ni al sistema ni al motor. Vos fíjate, en la casa de uno hace un parpadeo la luz, pero no se corta la luz. No se corta porque es un motor chiquitito. Si yo llego a hacer eso con un motor 10 veces más grande, explota todo. Y es más o menos así. A veces se producen chispitas lindas en las industrias. Vamos a analizarlo. Entonces, si el motor de potencia no se juega. Porque, por ejemplo, lo vi varias veces, tratan de arrancar en forma directa un motor de gran potencia y se queda sin luz media planta. Porque las protecciones lo interpretan como un cortocircuito. O bien se sueldan los carbones al colector, queman el motor. Es una tontería. ¿Dónde está Profe, todo? puede pasar también, Perdón, no te escucho. ¿Cómo? cuando conectas un compresor. Bueno, es lo mismo que con otro tipo de motor. Lo que pasa es que en el compresor se nota más porque el compresor se frena periódicamente cada vez que comprime el cilindro. Sí, eso es muy común. Cuando yo era chico, por ejemplo, que el servicio eléctrico era peor y todas las lamparitas eran incandescentes, uno se daba cuenta cuando arrancaba el compresor de la gomería que estaba a 4 cuadras porque lo veía en la lamparita titilar. Sí, eso pasa. Es cierto. Pasa que hoy día no lo ves porque hay mejor servicio eléctrico, aparte de las lámparas como son LED, todo eso, se minimiza el fenómeno, ¿no? Pero físicamente sí existe. Bueno, como siempre, todo surge del análisis de la misma ecuación de siempre. Que fíjense que esta vez la emboqué con el signo, gracias a Dios. Despejamos la corriente de armadura, que es el 95-99% de la corriente que toma el motor, más 99 que 95, sobre todo si es un motor grande. Y la miramos de nuevo. Y empezamos a hacer algún análisis. Si yo digo arranque del motor, para que un motor arranque, ¿cómo tiene que estar un instante antes? Detenido. Y claro, está parado, porque si no, ¿qué voy a arrancar, hombre? Y pienso, está parado. Y sí, flaco, está parado, si no, no lo vamos a arrancar. Ah, ¿y cuánto vale cuando un motor está parado? ¿Qué pregunta? Cero. Cero. Ah, entonces pará, porque si vos mirás la ecuación, el K por phi por N vale cero. Por más que haya phi, que haya N vale cero. Cualquier cosa que multiplica por cero da cero. Ah, flaco, entonces guarda, porque la ecuación se reduce a U sobre RA. ¿Y se acuerdan que yo dije hoy que RA es muy chiquitita, NOMS? ¿Se acuerdan? Sí. Entonces ese cociente da un número de corriente muy alto. Tan alto que puede destruir el colector o puede destruir el mecanismo de conexionado del motor, porque la red lo ve tranquilamente como un cortocircuito. Entonces se queman fusibles, se queman llaves, y encima no le voy a contar que el manejo de la corriente continua es bastante más complicadito que el de alterna, porque el arco tiende a no apagarse. Entonces esos son detalles, pero es jodido. Entonces ya lo que veo de esa ecuación digo, atenti, jefe. Usted no puede hacer el arranque en forma directa. ¿Por qué? Porque la corriente se le va a los caños. Ah, entonces cambio la ecuación. No, mira, amigo, no la podés cambiar porque esto es física. Y la física es como es el universo, lo hizo Dios. Va a tener que hablar con él. Pero no te apures. No lo hagamos y listo. Y bueno, ¿pero cómo lo arranco? Bueno, mira, muy sencillo. Y cada vez más fácil, porque N es igual a 0 para arrancar. Entonces me quedo con la ecuación de que IA es igual a U sobre RA. Bueno, mira, ya dijimos que tocar la U es complicado. Y flaco, toca la RA. ¿Y cómo la toco?
Es muy fácil. ¿Usted se acuerda que hoy yo dije que para bajar la velocidad usted afuera ponía una resistencia grande? Grande en tamaño, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. Y bueno, maestro, use lo mismo. Entonces, a la RA esa que está ahí abajo, usted le suma la RE de exterior. Y reduce la corriente. Reduce la corriente, no explota nada. Y pero andará el motor, y sí, va a andar con menos par de arranque, pero va a arrancar. Una vez que arranca empieza a girar, cuando el motor empieza a girar, N empieza a tomar valor, la corriente empieza a disminuir, entonces como la corriente disminuye, usted disminuye otro poquitito la resistencia externa, la velocidad vuelve a aumentar, la corriente baja, disminuye, y en unos segundos la desconecta, la resistencia interna, es decir, la puentea. Y así usted arrancó su motor sin hacer ningún sacrificio a la red eléctrica ni a la máquina. Mire qué barato. ¿El rendimiento también disminuye, profe? Como en el ejemplo que dio. ¿El rendimiento también disminuye al tener más resistencia? Sí, pero ¿sabes qué pasa? Son segundos. Sí, claro que disminuye, porque el calor que se va a perder en la resistencia es energía eléctrica que transforma en calor en vez de en energía mecánica. Pero en el balance económico de la cosa es muy poquitito, porque son segundos sobre el tiempo de uso. Es más, el motor que se me ocurre que menos anda, arranca y anda 5 o 10 minutos, entonces unos segundos no te matan. Y miren, eso lo ven en la próxima transparencia que está acá. Ahí se puede ver ese reóstato exterior que está como RR. A lo que dice R no le den pelota, esa es una regulación de velocidad, pero encontré este dibujo, me vino bien. Que entonces lo que se hace cuando el motor se conecta, va variando desde su valor máximo hasta su valor mínimo. ¿Ven? Y ahí en ese punto queda puenteado. Al quedar puenteado, no circula corriente a través de la resistencia, está en directo. Entonces no hay pérdida de calor, entonces ya no me afecta el rendimiento. El rendimiento solo se vio afectado durante los primeros instantes. Si uno lo quisiera ver físicamente, es una cosa así tipo película de Frankenstein, que es la foto de al lado. Así que si alguna vez ven eso es un regulador que tiene como barato 40 años. Creo que hoy no debe haber en ningún lugar, al menos nuevo, que yo conozca. Es eso. Y sí es lo que hay que hacer en un arranque, salvo que recurran a electrónica, para limitar la corriente de arranque, porque si no, destruyen el motor o la red o las dos cosas. ¿Comprendido? Sí, profe. Sí, sí. Entonces, uno, además de un caballo, sean del tipo que sean, tengan la regulación de velocidad que tengan, no se deben arrancar en forma directa. Y cuanto más potencia tenga el motor, más peligroso es. Y más necesario reducir la corriente de arranque. Listo. Sigamos. Pero no terminamos, porque me olvidé de una cosa. Hay otro problema. Ya dije cómo reducir la corriente de arranque. Pero hay otro problema más. ¿Saben lo que es una constante de tiempo? Ni idea. Bueno, vos te acordás a lo mejor que cuando vieron Física 2 le decían que en el instante que uno conecta una bobina, una inductancia, la corriente no se establece en el acto, sino que tiene una forma que es un valor de I por E a la menos T sobre tau, donde tau era una constante que se llamaba constante de tiempo y es igual al valor de la resistencia de la bobina por el valor de la inductancia de la bobina. ¿Se acuerdan ahora un poquito más? ¿No era que la resistencia en el momento cero es máxima en una bobina? No, porque la resistencia, hijo, eso es la impedancia. La resistencia, y de eso sabrán alterna, y estamos en continua. La resistencia es la resistencia eléctrica que posee el material, el alambre ese con el que está hecho. El tema está en la inductancia. Es decir, hay un centro tiempo físico que tarda en crearse el campo magnético proporcional a esa corriente, que es proporcional a la tensión aplicada. Cuando el campo magnético se estableció, estamos en régimen de equilibrio, salimos del transitorio, pero eso tarda un tiempo.
¿De qué depende el tiempo? Depende de la inductancia de la bobina y de la resistencia, porque si la resistencia es chico, la corriente aumenta fuertemente, entonces el campo se hace más rápido. Si la resistencia es alta, el campo tarda más tiempo, porque fluye menos energía. Eso se llama constante de tiempo. ¿Qué pasa? Ya estudié el problema del aumento de la corriente por el n igual a 0 en el arranque, pero tengo otro problema más. Volvamos a la ecuación. Cuando yo conecto todo junto, aunque tenga esa resistencia que limite la armadura, tengo otro problema. Y el problema está en el phi, en el flujo. ¿Por qué? Porque el campo magnético ese que genera el estator no llega a su valor máximo en tiempo cero. Tarda. ¿Tarda mucho? No, mirá, hablamos de tiempos de segundos y de pocos segundos. Es rápido. Pero en electricidad un segundo suele ser mucho tiempo. Mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que si phi es 0 en el instante de la conexión, porque todavía no se estableció el flujo, n tiende a infinito. Guarda. Se produce un fenómeno extraño, porque para que n aumente tiene que aumentar IA, pero IA está limitada porque le puse una resistencia externa. Entonces se arma un despelote y un chisperío que pueden destruir mi máquina. ¿Qué momento? Entonces, ¿qué es lo que se hace en la vida real? Bueno, cuando se conecta un motor no se conecta todo de entrada. Las llaves ya vienen preparadas con un retardo de un segundo, que lo que hacen es, primero, cuando conectan, conecta el campo del motor. Porque la mayoría de los motores son derivación o shunt, el campo. Y transcurrido un segundo, más o menos, que es el tiempo de sobra es regulable ese tiempo, pero que se considera prudente para que el flujo phi se genere, ahí sí se conecta el interruptor de potencia, que es el que cierra el circuito de armadura, resistencia mediante. Y luego, entre esos 5 pasos, eso es lo normal, se va reduciendo la resistencia hasta que el motor arranca y queda en régimen permanente. Y así se arranca un motor de continua. En la antigüedad, modernamente, hay todavía muchos motores de continua, todo esto se resuelve en forma electrónica. Está la resistencia también al costado, todo, pero todo es electrónico. Y bueno, ahora sí me queda para decirles que esto es todo por hoy, muchachitos. Siendo las 22:15, los dejo en libertad hasta el día lunes, que todavía no sé el día lunes si van a tener teoría o práctica. ¿Preguntas?